Biblia dice que su espíritu adornó los cielos. Él es quien adorna los cielos. Dice que Él hizo sus obras con sabiduría. Por eso es que cuando miramos sus obras, podemos decir: esto lo hizo alguien espectacular. Esto lo hizo alguien grandioso. Esto lo hizo alguien poderoso. Porque fueron obras portentosas, con excelencia, con grandeza y con poder. Por eso es que la creación tiene tanta perfección. Fíjese en los cielos, observemos la tierra, observemos el mar. La Biblia dice que el Señor puso límite al mar para que hasta allí llegase. Y solamente si ocurre una catástrofe, un maremoto, un terremoto, un tsunami o un fenómeno de la naturaleza, es que las cosas pueden ser alteradas. Pero el Señor fue quien puso orden, estableció leyes, estableció y creó galaxias, planetas. Observe el universo y todo lo que hay en él. Fue el Señor que lo hizo. ¿Y qué podemos aprender de él? Que el Dios a quien usted y yo servimos es más grande de lo que usted y yo pensamos. El Señor es un experto en todo. Por eso es que podemos quedarnos boquiabiertos ante la creación. Porque los atributos de Dios, su eterno poder y deidad, dice que se hacen claramente visibles en su creación. Su poder se revela en su creación. En el mar, en los seres que hay en él, en los cielos, en las aves que hay en los cielos, en las estrellas, en la luna, en el sol y en todo lo creado, en absoluto, se revela la grandeza de Dios. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La tierra es de él, el cielo es de él, el mar es de él, todo lo que podemos visualizar le pertenece a él. Él es el dueño de todo. Pero aún así, Él nos ha otorgado y nos ha delegado la confianza a usted y a mí para administrar la tierra. Para nosotros poder multiplicarnos, para nosotros poder tener una familia, para nosotros poder disfrutarla. Pero Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Dice que Él es el dueño del oro y Él es el dueño de la plata. Pero el oro, ¿de dónde viene? Tiene que ser procesado para que el oro se convierta en lo que nosotros tenemos, ese metal. Pero es Dios quien lo produce, el Señor quien lo trae, el Señor quien crea todo lo que vemos. Dice David: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando él observó los cielos y miró la tierra y vio tanta grandeza, David quedó trastornado y dijo: ¿qué es el hombre para que lo visite un Dios tan grande, un Dios tan fuerte, un Dios tan poderoso? Es decir, Dios es demasiado excelso y demasiado poderoso. Por tanto, el Señor quiere que nosotros nos fijemos más en su grandeza y que lo adoremos por quien Él es, porque Él ha hecho grandes cosas, Él ha hecho maravillas, Él ha hecho obras para que usted y yo la contemplemos y le reconozcamos por su grandeza y su gran poder. El Espíritu de Dios no solamente hace la obra en nosotros como creyentes cuando venimos a Cristo y después de estar en Cristo. El Espíritu de Dios es quien también obra maravillas, es quien también crea, es quien hace los milagros a través del Señor, a través de Cristo y a través de su iglesia.
todo lo que nosotros podamos hacer como iglesia, como hijos de Dios, viene a través del Espíritu Santo. Dice que a través de su Espíritu es que Él otorga los dones a la iglesia. A través de su Espíritu es que Él hace los milagros. A través de su Espíritu es que Él hace maravillas en nosotros. Lo que estamos haciendo aquí no simplemente lo hacemos por nuestra capacidad y conocimiento. Lo logramos a través de la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el consolador a quien el Señor permitió que viniera sobre su iglesia luego del partir de esta tierra. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos que enviaría un consolador, el Espíritu de verdad que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo podemos venir a Cristo. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo podemos conocer a Cristo. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo podemos recibir los dones. Es a través de su Espíritu que somos transformados y cambiados. Por tanto, no podemos ignorar su Espíritu. No podemos dejar que su Espíritu pase desapercibido. Tenemos que honrarle como lo que Él es. Él es Dios en la iglesia y Él es Dios en nosotros. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar este templo. Tenemos que guardar este templo para Dios. Y no podemos poner este templo al pecado. Porque si ponemos nuestro cuerpo al pecado, nuestros ojos al pecado, nuestro miembro al pecado, el Espíritu que Dios puso en nosotros se está siendo contristado y se aparta por un tiempo de nosotros. Porque la iglesia somos usted y yo. Esto es un templo, esto es una edificación. Pero la iglesia realmente somos usted y yo. Esto se puede caer, pero la iglesia del Señor dice que el infierno no prevalece contra él. Pero es contra nosotros su pueblo. Contra el pueblo que Él constituyó, al pueblo que Él le puso su espíritu. Porque este pueblo es quien proclama las maravillas de Dios. Este pueblo es quien proclama el evangelio del Señor. Este pueblo es quien enseña su palabra. Por eso la Biblia dice que somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando usted y yo como iglesia le proclamamos a Él y anunciamos las obras de Él, entonces el Señor se glorifica de forma poderosa y de forma extraordinaria en nuestras vidas. Pero ¿a dónde te quiero llevar? A que consideremos al Espíritu de Dios y tengamos comunión con Él. Porque el Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias con nuestras vidas. El Espíritu Santo puede hacer obras magníficas con usted y conmigo. Él quiere usarte más de lo que tú anhelas. Él quiere usarte más de lo que yo deseo. Él quiere usarte más de lo que tú piensas. Pero Él quiere operar en un orden. No a nuestra manera. No es a mi modo. Es a su modo. Puede ser que yo diga, no, vamos a adorarle con esta canción. Pero ya pasó. Porque es que no está adaptado a un patrón, a un frasco, como nosotros pensamos. No, Él nada más se mueve con esta canción. Él nada más se mueve parado. Él nada más se mueve sentado. Él nada más se mueve cuando oramos hincados. No. Él se mueve cuando usted y yo le adoramos. Él se mueve cuando usted y yo oramos. Él se mueve cuando usted y yo meditamos en Él. Él se mueve con la canción que Él quiera. Porque Él no está sujeto a nosotros estamos sujetos a Él. Por eso no podemos crear un patrón. Porque Él rompe los patrones y los paradigmas de los hombres. Porque Él es Dios. Pero qué magnífico es cuando podemos ver que Él se mueve. Cuando podemos ver que Él está orando.
Cuando podemos sentir su preciosa presencia y tocar y ser tocados delante de Él y llorar delante de Él. Eso no tiene precio. Cuando Dios te toca, cuando Dios te llena, cuando tú te inclinas ante Él y estás convencido que su presencia te está doblegando, te está tocando, está ministrando tu vida, eso no tiene precio. Porque eso cambia tu mente, eso cambia tu fuerza, eso te renueva de adentro hacia afuera, porque es la presencia de Dios cayendo sobre ti y diciéndote: yo tengo el control, yo puedo obrar aún en tu necesidad y en el peor momento de tu vida. Por eso dice el Salmo: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todas las obras de Dios fueron hechas luego que Él la pensó con sabiduría. Dice que la tierra está llena de sus beneficios. Todo lo que vemos de Él, Él fue quien lo hizo. Él es Dios. Y dice que miremos el anchuroso mar, donde se mueven seres innumerables, pequeños y grandes. Allí andan los barcos, dice aquí la Biblia. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Los animales dependen de Dios. Las aves, los seres del mar, todos los animales dependen de Dios. Dice que Él alimenta a las aves de los cielos. Dice que la alimenta Él mismo. Tiene quien la sustenta. Dice que todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Porque el Creador es quien sustenta su creación. No somos nosotros. Dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y usted y yo somos privilegiados de pertenecer a la creación. Porque somos la obra más valiosa del Señor en la creación. Por eso Él nos puso a gobernarla. Por eso Él nos puso a administrarla. Por eso Él nos ha dado tarea y su grande misericordia nos ha permitido ser quienes somos. Amén. Pero me llama mucho la atención el verso 28 que dice: le das, recoge. Abre tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Es el Señor que nos sacia de su bien, pero cuando Él esconde su rostro, dice que se turban, le quitas el hálito, el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. Cuando el Señor quita el hálito, cuando tu límite llega, ya, porque somos polvo eres y al polvo volverás. Pero dice: envía tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Fíjese que cuando Dios envía su espíritu, es que se crean las cosas. Es que cambia la atmósfera, cambia el clima de un lugar, cambia el clima de la iglesia. Usted se ha dado cuenta que a veces usted está orando y al parecer nada acontece, pero llega un momento en que el Espíritu se manifiesta y todo cambia. El panorama en tu vida cambia, tu mente cambia y eres renovado totalmente, porque es que a través del Espíritu Santo que usted y yo somos llenos y satisfechos en Él. Pero si Él quita su espíritu y esconde su rostro, estamos perdidos. Si Él quita su espíritu y esconde su rostro, estamos perdidos. La Biblia habla de que Zorobabel y Josué fueron instruidos para reconstruir la casa de Dios, pero tuvieron mucha guerra. Se levantó una ola de levantamientos y oposición en contra de ellos. Y estaban muy desanimados. Pensaron que no lo iban a lograr.
Y el Señor envía a un profeta llamado Zacarías. En ese tiempo Ageo también estaba. Y manda una palabra a Zorobabel. Y le dice: esta es la palabra de Dios para Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Nosotros como seres humanos pensamos que a través del ejército es que se logran muchas cosas, que a través de la fuerza del hombre es que se logran muchas cosas. Y en cierto punto es así. Pero me llama la atención que el Señor obra de una forma muy distinta como nosotros pensamos. Porque lo que más necesitaba Zorobabel para completar la construcción y la obra que Dios le encomendó era ayuda, era recursos, era el respaldo de gente. Sin embargo, Dios está cambiando su perspectiva y su mentalidad de una forma drástica. Y le está mandando una palabra sorpresiva. Que cuando Zorobabel le escucha, me imagino que dijo: wow, esto cambió mi mente. Porque Dios le está diciendo: no es con el ejército, no es con ayuda de hombre, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y vas a construir todo esto. Y ese monte, dice, va a ser reducido a llanura. Esos levantamientos que ha tenido para construir la obra, Dios le dijo: eso que tú ves como una montaña alta que tú no puedes derribar y que está haciendo resistencia a la obra que yo te encomendé, el Señor dice, va a ser reducida a llanura. Dios nos está diciendo en esta tarde, esa montaña de imposibilidad, esa montaña de oposición, eso que nosotros pensamos que no va a ser derribado, que nos va a ahogar y va a destruir nuestra vida y no nos va a permitir construir su obra, Dios dice, va a ser convertida a llanura, va a ser reducido. Ese problema que te embarga va a ser reducido. Ese problema que te agobia va a ser reducido. Todo lo que está haciendo la guerra y oposición para que tú no cumplas tu propósito, Dios lo va a quitar a través de su espíritu. Por eso Él dijo, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Si nosotros entendemos que es a través de su espíritu, vamos a aprender a depender de Él y a vivir rendido a Él. Podemos intentarlo muchas veces. Podemos enojar y hacerlo de acuerdo a nuestra manera. Pero aquí Dios está dando claves a las cuales tenemos que prestar atención. Yo como pastor puedo hacer mucho esfuerzo. Yo como pastor puedo hacer muchas actividades. Puedo cumplir con mi parte. Y está bien. Pero yo no soy quien hago las cosas. Yo no soy quien hago el milagro. Por tanto, tengo que rendirme ante aquel que sí puedo hacerlo en mi vida. Sí puede hacerlo en mi vida. Porque eventualmente mi fuerza se agota. Eventualmente yo puedo cansarme y decir no puedo más. Pero cuando yo le doy el acceso y le abro paso a su espíritu, estoy dejando que sea Él quien obre. Estoy dándole la oportunidad de que Él me llene, de que Él me sature de Él, para yo entonces traer resultados inimaginables.
inimaginables. Porque en nuestra fuerza podemos hacer mucho, pero con su espíritu lo podemos todo. No con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Qué Dios le estaba diciendo a Zorobabel? ¿Qué Dios nos está diciendo hoy? Es a través de su espíritu. Es a través de su espíritu. No es a través de nosotros. Es a través de su espíritu en nosotros. Cuando Pedro estuvo en la casa de Cornelio, empezó a hablar de Cristo y dijo: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fíjense, como Dios ungió. Dios es quien nos unge. Dios es quien tiene que derramar su espíritu en nosotros y meterlo en su tiempo, y nosotros adaptarnos a su tiempo para ver las cosas que usted y yo queremos, para ver milagros sobrenaturales, para ver su mano extendida como nunca antes. Pero esto requiere rendición de nosotros. Pero nuestra rebeldía no nos permite rendir. Nuestro orgullo a veces hace interferencia entre Dios y nosotros. Nuestras capacidades a veces arruinan la obra de Dios. Pero el Señor quiere que le abramos nuestro corazón. El Señor quiere que demos paso a Él. Y Él lo va a hacer, claro, a través de nosotros, pero en dimensiones que usted y yo jamás conocieron. Por eso Él quiere que dependamos del Espíritu, que conozcamos al Espíritu y que tengamos comunión con su Espíritu. Dice el apóstol Pablo: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. La comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Usted cuando se casa, tiene una esposa, una familia, usted se hace amigo de su esposa, de su familia. Se conocen internamente, íntimamente. Hay confianza entre ustedes. Hasta el punto que llegan a conocerse a niveles extraordinarios, que tú dices: yo sé lo que le gusta a mi esposa, yo sé que mi esposa no está bien, aunque diga que está bien, no está bien. Yo sé que le gusta a él, que le gusta a ella, cuál es su color favorito, cuando tiene, cuando no tiene, cuando está triste, cuando está alegre. ¿Me doy a entender? Es un conocimiento que se adquiere con el tiempo. Del mismo modo, nosotros aprendemos a discernir cuando el Espíritu Santo está orando y se está moviendo. Es que su aroma cambia todo. La atmósfera cambia cuando Él llega. Nuestra mente cambia cuando Él llega. Lo que nos hacía falta deja de hacernos falta cuando Él llega. Porque nos sentimos completos en Él, saciados en Él. Y el Espíritu Santo quiere en esta tarde llevarnos a un nivel donde nosotros dependamos de Él, podamos conocer. Que no hagamos nada si Él no viene sobre nosotros. Que no salgamos hasta que no sepamos que está sobre nosotros. Porque un día lleno del Espíritu Santo vale más que 100 días sin Él. Pedro lo comprobó.
Pedro pescaba muchas cosas, tuvo muchas pescas exitosas, pero cuando obedeció a Jesús y la guianza del Espíritu, Pedro no tuvo una pesca común. Él tuvo la pesca más extraordinaria de su vida. Hay muchos hombres de Dios que cuentan su experiencia y su testimonio respecto a la predicación y a la obra de Dios, de que han aprendido a depender del Espíritu Santo y su vida ha sido transformada radicalmente. Hay un hombre de Dios llamado Oral Roberts que cierta vez contó, ya él falleció, pero fue un gran hombre de Dios, utilizado en misión, en la palabra y en milagro. Y él decía que él predicaba mejor que su abuelo. Se había hecho un experto porque aprendió mucho. Pero él veía algo raro en su abuelo cuando predicaba. Él de alguna manera notó una diferencia entre ambos. Y dijo, wow, mi abuelo tiene algo que a mí me hace falta. A pesar del conocimiento que ha adquirido, dice que él empezó a visualizar a su abuelo y le preguntó que qué era lo que él sentía, que cómo era que él predicaba de esa manera, que cómo era que cuando él subía al púlpito ya no era él, porque era transformado y ya era desconocido en el púlpito. Y él empezó a preocuparse por esa e indagar qué había en su abuelo que no había en él. Y su abuelo le explicó y le habló acerca del Espíritu y del poder de Dios. Dice que este hombre se propuso a no subir al púlpito hasta que él no siente el Espíritu sobre él, hasta que él no vea la manifestación del Espíritu sobre él. Y a veces estuvo en actividades y llegaba el tiempo de la prédica, pero él decía, espérense, que todavía no ha descendido la unción sobre mí, todavía no se ha manifestado, y hasta que no la sienta ni vea la indicación divina no salga. Aprendió a depender del Espíritu de Dios, y con gran facilidad nosotros podemos aferrarnos a nuestras capacidades, aferrarnos a nuestro conocimiento, a resolver las cosas por lo que hemos adquirido. Pero nos olvidamos muchas veces que no es por nuestra fuerza, no es con ejemplo, no es por lo que sepamos, es por su Espíritu. Por eso él aprendió a depender del Espíritu Santo, y luego que dependía del Espíritu Santo, empezó a ver resultados extraordinarios en su vida, en su ministerio, en todo alrededor de él. Y Dios lo llevó tan profundo que empezó a operar en milagros, señales, prodigios, palabras de ciencia, cosas extraordinarias, porque aprendió a depender del Espíritu Santo. Y este hombre, Dios le habló que estableciera una universidad en Oklahoma, y estableció una universidad para hablar del Espíritu Santo, para impartir estos conocimientos que el Señor le había suministrado. Y es tan fuerte que hasta yo lo voy a estudiar en su universidad. Hice una preparación sobre el ministerio, empoderado en el Espíritu. Y allí aprendí mucho sobre su historia, pero también la historia de muchos avivadores que aprendieron a depender del Espíritu Santo, que en los momentos más bajos de su vida le conocieron y empezaron a ver resultados extraordinarios.
Esto es simple. Cuando Él llega es diferente. Cuando la unción está es diferente. Cuando la unción se manifiesta es diferente. Yo recuerdo hace unos años que fui invitado a una iglesia de un hombre muy usado por Dios aquí en el país. Y cuando yo llegué allí, me di cuenta que había una atmósfera diferente. Había algo extraordinario. No se estaba forzando. Fluía solo. Porque allí se le permitió el acceso al Espíritu. Allí le permitieron al Espíritu que obrara. Cuando yo veía lo que ocurría, yo quedaba boca abierta. No le estoy hablando de manipulación. Le estoy hablando del Espíritu Santo obrando a través de un hombre. La gente era libre. La gente eran sanadas. La gente estaba recibiendo palabras poderosas. Era algo extraordinario. Era algo extraordinario que yo lo viví. Yo lo viví. Y desde ese día dije, wow, yo quiero eso. Hoy en día vemos muchos predicadores. Vemos mucha gente. Pero vemos muy menos espíritu. No vemos esa manifestación plena. Esa manifestación poderosa de parte del Señor. Que hay mucha manipulación. Porque el hombre ha sacado a Dios y se ha puesto a Él. Porque el hombre ha querido hacer lo que Él quiera. Y no es lo que nosotros queramos. Es lo que Él nos guía a hacer. Es como Él quiere hacerlo. Y que usted y yo no seamos tan sensibles a Él, que nos dejemos guiar y dirigir por Él. Que si Él dice que es la canción por su Santo Espíritu, fluyamos con eso. Porque por ahí es que Él se va a manifestar. Pero si Él cambia y dice, no, es con un río de vida ahora, no vayamos para el río de vida. Pero si Él dice que quiere que hablen del amor hoy, porque va a fluir por ahí, no hablemos de otra cosa, porque Él quiere que hablemos de Él. Y Él dice mañana que hablemos de la presencia, hablemos de la presencia. Pero que le permitamos que sea Él que obre a través de nosotros. Y vamos rendidos a Él. No es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Debemos aprender a rendirnos a su espíritu. No te digo que va a ser fácil, va a ser difícil, porque usted tiene una voluntad y yo quiero bregar para poder agradar al espíritu. Usted tiene una voluntad, un carácter y decisiones que usted quiere hacer, pero que el espíritu no está de acuerdo. Entonces tenemos que doblegar nuestra voluntad, nuestro carácter y morir a nosotros mismos, lo cual no es fácil, para obrar en lo que el Espíritu quiere. Porque mi voluntad quizá esté asociada a la carne. Y la carne me va a llevar a la perdición, a deleites, a cosas que desagradan a Dios. Pero si doblego mi voluntad y la someto al Espíritu, entonces le estoy permitiendo a Él que reine en mí y que obre sobre mí. Ser sensible al Espíritu Santo. Ser sensible a su voz. Ser sensible a su ministración. Si Él quiere tocarte y trayarte, te trae.
Si Él quiere ministrarte hoy, te deja ministrar. No podemos pretender decirle, no, Espíritu, no quiero llorar hoy porque me daña el maquillaje. No quiero hincarme hoy, no quiero pararme hoy, no. Es lo que Él diga, dice una canción, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Tenemos la palabra y su Espíritu para hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que Él no obra en nuestro tiempo, Él obra en su tiempo. A veces estamos adorando a Dios. Por supuesto, estamos tratando de darle lo mejor a Dios. Y usted puede ver todo normal, pero Dios se está moviendo. Pero hay un momento que Dios se manifiesta y deja sentir su presencia. Y es para que usted sea ministrado, bendecido y transformado. Porque a veces está reseca. Estamos llenos de nosotros mismos. Y necesitamos la frescura de su presencia. Es que esto es como el rocío al alma sedienta. Rocío al alma sedienta. Se va la sequedad. Se va la desesperación. Se va la turbación. Se va todo cuando Él llega. Por tanto, tenemos que procurar y disponernos como iglesia para que Él reine en esta casa y en nuestros hogares, y para que Él obre como Él quiera, que haga como Él quiera, que ministre como Él quiera, que sane cuando Él quiera, que imparta los dones cuando Él quiera. Porque queremos limitar al Espíritu. Queremos decirle lo que hacer. No. Yo opero en lo que Él quiere hacer. Por tanto, que Dios nos ayude a ser sensibles a su Espíritu Santo, a ser constantemente tocados por Él y a obedecerle para honrarle todo el tiempo. Porque si Él no llega, usted y yo estamos fritos. Si Él no llega, te va a cansar, tus fuerzas se van a agotar. Por tanto, nuestra primera oración es Espíritu Santo, llega y manifiéstate y obra de milagro. No lo quiero hacer en mi fuerza, sino en la tuya, Señor. Que no sea yo, sino tú, Dios mío. Porque soy un instrumento en tus manos. Soy un instrumento en tus manos para bendecir a otros, para mostrar tu gloria en la tierra y para ver tu bendición. Por tanto, amados hermanos, es necesario entender que esos huesos secos, aunque tengan carne, no se paran si el Espíritu no viene. Fíjense en la visión de Ezequiel. Dice que los huesos empezaron a cobrar carne, tendones, y se juntaron el uno con el otro. Pero luego Dios le dijo, sopla, dile al Espíritu que sople, para que venga la vida sobre él. Porque es que la vida no viene por nuestro esfuerzo, viene por el soplo de Dios. La vida de la iglesia viene por Dios. El crecimiento de la iglesia viene por Dios. Los milagros de la iglesia vienen por Dios. Operar en lo sobrenatural viene a través de Dios.
revela. Él es quien nos habla. Él es quien nos ministra. Él es quien nos cambia. No podemos en nuestra fuerza. No podemos en nuestra fuerza. Pero con su Espíritu sí. Él es nuestro consolador. El Paracleto. El consolador que Dios te mandó, que está dentro de ti, que está dentro de mí, para que venzas y no seas vencido, para que seas guiado, para que seas fortalecido, para que seamos bendecidos. Eso es es su Espíritu. Oh, que Dios nos ayude a tener comunión con su Espíritu, a conocer cuando Él se va a mover, a saber lo que Él quiere hacer, a dejar que Él obre, a dejar que Él haga como Él quiera. Dejar que Él transforme a la iglesia, que Él ministre en el púlpito, que Él haga los milagros que Él quiera, que Él sane a quien Él quiera, que Él toque a quien Él quiera, que Él corrija a quien Él quiera, porque Él es el dueño de Él. Él es el dueño de la obra. Oh, que la intimidad con su Espíritu y la comunión vuelva a nosotros, que podamos oírle, que podamos ser ministrados por Él y también ministrarle a Él. ¿Cuánto necesitan del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitan de sus dones, de su gracia, de su poder? Aleluya. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre mi casa. Ven sobre mi familia. Ven sobre mis hijos. Ven sobre la iglesia. Oh, toma el control, Espíritu Santo. Toma tu lugar, Espíritu Santo. Haz como tú quieras, Padre. Haz como tú quieras, Cristo. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en tu iglesia. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, en tu iglesia. Ponte sobre tus pies y cántalo. Cántalo, cántalo.